Justo antes de mi boda, mi hermana me llamó burlándose, papá me eligió a mí. Debes saber cuál es tu lugar. Pensé que entraría sola, pero al abrirse la puerta, ella se congeló y papá ni siquiera pudo levantar la vista. Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 32 años y 5 minutos antes de que se suponía que debía caminar por el pasillo, me enteré de que mi padre no solo se había retrasado. Había elegido un bando. Estaba de pie con mi vestido de novia, con una mano apretada contra mis costillas, tratando de ralentizar mi respiración antes de que cambiara la música, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el tocador. Por un segundo, casi lo dejo sonar. Mi prometido ya estaba esperando. Los invitados ya estaban sentados. Mi velo estaba puesto. Mi ramo estaba listo. Y quería creer que, por una vez, nada de mi familia podría alcanzarme dentro de esa habitación. Entonces vi el nombre de mi hermana en la pantalla. Respondí y antes de que pudiera hablar, ella soltó una risita. El tipo de risa que la gente usa cuando quiere que sepas que disfrutaron lastimarte. No esperes a papá, dijo. Él eligió estar conmigo. La habitación se quedó en silencio a mi alrededor. ¿Cómo pudiste hacer esto? Susurré. Ella no dudó. Debiste haber sabido cuál era tu lugar. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que me dolieron. Lo que lo hizo peor fue que una parte de mí le creyó antes de lo que quería. Cada cumpleaños en el que ella necesitaba más atención. Cada cena familiar en la que sus sentimientos importaban más que los míos. Cada momento de orgullo en el que papá miraba hacia otro lado porque elegirme a mí la enojaría. Me miré en el espejo vestida de novia, sintiéndome como la hija olvidada de nuevo. Pensé que tendría que entrar sola a esa ceremonia. Pensé que todos se volverían a mirarme mientras buscaba al padre que había elegido no venir. Entonces la puerta detrás de mí se abrió. La mujer que estaba en la puerta era Eleanor Jones, la directora de escuela jubilada que se había vuelto más familiar para mí que la mayoría de las personas que compartían mi apellido. Ella miró mi cara, luego el teléfono en mi mano, y cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó. Esa pregunta casi me rompe porque significaba que ella entendía. Esto no parecía extraño para alguien que me había visto crecer. Le entregué el teléfono sin hablar. Mi hermana ya había colgado, pero sus palabras aún llenaban la habitación como humo. Eleanor leyó el mensaje que ella había enviado antes de la llamada y su rostro se endureció. ¿Te dijo esto ahora? Asentí. 5 minutos antes de la ceremonia. La boca de Eleanor se apretó. A la gente cruel le encanta el momento. Les permite fingir que el daño fue accidental. Quise defender a mi familia por costumbre, decir que tal vez papá no entendió. Tal vez mi hermana entró en pánico. Tal vez esto era complicado. Pero esas excusas me habían acompañado durante la infancia, y ahora se sentían podridas. Eleanor se acercó. Sarah, el fracaso de tu padre hoy no es prueba de que seas difícil de amar. Miré mi vestido y reí sin humor. Entonces, ¿por qué sigue demostrando que soy más fácil de dejar? Ella no se inmutó. Me había conocido desde que era la niña tranquila que se quedaba después de la escuela ayudando a los maestros porque no quería ir a casa antes de la cena. Notó cuando dejé de traer las hojas de permiso firmadas porque papá lo olvidó y mamá solo prometió recordarle. Se sentó a mi lado en mi ceremonia de becas cuando la silla de mi padre permaneció vacía. Esa noche, papá había llevado a mi hermana a una exposición nupcial en Atlanta porque ella estaba construyendo su futuro. Yo estaba en el escenario con un certificado en la mano, mirando un asiento vacío, diciéndome a mí misma que no importaba. Eleanor me encontró más tarde cerca de las máquinas expendedoras y dijo, un niño nunca debería tener que fingir que una silla vacía es normal. Años más tarde, cuando me convertí en consejera escolar, me envió una nota que decía, los niños que se sienten invisibles sabrán que los ves. Papá llamó a mi trabajo dulce pero poco práctico. Mi hermana sonrió y dijo, claro que elegiste una carrera centrada en niños rotos. Todos se rieron porque lo dijo con encanto. Y yo también me reí porque me habían enseñado a hacer los insultos más pequeños. Eleanor me miró ahora, de pie con satén blanco y mi ramo temblaba en la mesa a mi lado.
Has pasado tu vida siendo razonable para que otras personas pudieran ser egoístas sin consecuencias. Hoy no. Mi garganta ardía. Todavía lo quiero aquí. Su voz se suavizó. Por supuesto que sí. Querer a tu padre no te hace débil. Pero quererlo no significa que se haya ganado el derecho de estar a tu lado. Fuera de la puerta, la música cambió. Los invitados estaban esperando. David probablemente se preguntaba por qué llegaba tarde. Eso dolió de otra manera porque David nunca me había hecho rogar para importar. Notaba cuando me quedaba callada. Preguntaba más tarde si una broma había calado demasiado hondo. Sabía lo suficiente sobre mi familia como para preocuparse, pero no lo suficiente como para saber que mi hermana había elegido el peor momento posible para abrir la herida más antigua. Llamaron suavemente a la puerta, y la coordinadora susurró que David había preguntado si necesitaba algo. Cerré los ojos. Él podía sentirme desde el otro lado de un edificio. Mi propio padre podía ignorarme a lo largo de toda una vida. Eleanor me tocó el hombro. No tienes que decidir en este segundo, pero recuerda quién eres antes de dejar que ellos te digan. Me giré hacia el espejo. Por un momento, vi a la niña pequeña que buscaba en cada multitud a un hombre que seguía eligiendo las necesidades de otras personas. Luego vi a la mujer adulta que había construido una vida fuera de la casa que le enseñó a encogerse. Tomé mi ramo. Necesito saber qué le dijo ella. Eleanor asintió. Entonces, dejemos de dejar que ella controle la historia. Cuando abrí la puerta de la suite nupcial, mis manos habían dejado de temblar, pero mi corazón se sentía magullado por dentro. Eleanor caminó un paso detrás de mí, lo suficientemente cerca como para atraparme si me rompía, pero lo suficientemente lejos como para dejarme valerme por mí misma. El pasillo fuera de la sala de ceremonias era estrecho, bordeado de fotografías enmarcadas de la histórica biblioteca donde David y yo habíamos elegido casarnos. Debería haberse sentido cálido. En cambio, se sentía como un túnel que conducía directamente de regreso al patrón familiar del que había pasado años tratando de escapar. Llegué a la mitad de la entrada lateral antes de ver a mi hermana. Victoria Miller estaba debajo de una lámpara de pared de latón con su vestido de dama de honor color champán, una cadera apoyada en la pared, el teléfono en la mano, la sonrisa esperando. Parecía pulcra y cara, como si cada habitación fuera un escenario que ella ya había reclamado. Construyó su carrera en torno a las bodas, estilizando novias y publicando fotos perfectas. Y ahora estaba fuera de la mía, luciendo como si acabara de asegurarse de que la recordaría por la razón equivocada. Ahí está, dijo. Me preguntaba si ibas a esconderte hasta que todos se sintieran incómodos. Me detuve a unos metros. ¿Dónde está papá? Ladeó la cabeza. ¿Te refieres al hombre que te dije que no esperaras? Sus ojos se dirigieron a Eleanor. Esto es asunto de familia. Eleanor mantuvo la calma. Entonces quizás deberías haber actuado como familia. Victoria se rió. Corrió a una directora de escuela en el día de su boda. Eso te lo dice todo. Di un paso adelante. Dime qué le dijiste. Le dije la verdad. No. Le dijiste lo que fuera que lo hiciera sentir lo suficientemente culpable como para elegirte a ti. Su sonrisa se agudizó. Quizás me eligió porque finalmente admitió que lo necesitaba más. Ahí estaba, la frase que explicaba toda nuestra infancia. Victoria nunca quiso amor a menos que demostrara que podía quitarme algo. Lo necesitabas más hoy. Me miró de arriba abajo. Vamos, Sara. Trabajo estable. Perfecto maridito bombero. Todos tus amigos maestros actuando como si salvaras el mundo porque escuchas a los niños llorar para ganarte la vida. Te encanta ser la noble. Sobrevivirás a la decepción. Soy a quien la gente realmente nota cuando me desmorono. Por un segundo, casi la abofeteo. Casi. Pero había pasado demasiados años siendo herida por su vacío como para disfrazarlo de dolor. Así que me llamaste antes de mi boda para decirme que papá me abandonó porque querías atención. Su rostro se endureció. No, llamé porque alguien necesitaba recordarte que no eres el centro de esta familia solo porque encontraste a un hombre dispuesto a casarse contigo.
La vieja yo habría apartado la vista. La vieja yo habría suavizado mi voz. Pero esa mujer ya no estaba allí. Esta es mi boda, dije. Te invité a estar a mi lado y de alguna manera, eso no fue suficiente. Victoria se apartó de la pared. ¿Sabes lo que la gente ha dicho toda la mañana? Qué elegante es este lugar. Qué dulce que una consejera escolar y un paramédico se encontraron. Todos se están comiendo tu humilde historia de novia. La miré fijamente. Así que de eso se trata. Querías las fotos, los cumplidos, el crédito. Y cuando la gente empezó a verme a mí en lugar de a ti, atacaste lo único que sabías que dolería más. Sus fosas nasales se dilataron. Papá sabe que eres más fuerte. Se preocupa por mí porque importo de una manera que nunca entendiste. Antes de que pudiera responder, mamá apareció al final del pasillo. Eleanor Miller se apresuró hacia nosotros con lágrimas ya en los ojos. Por favor, susurró. Aquí no. Hoy no. Me volví hacia ella. ¿Lo sabías? Su rostro se derrumbó. Sara, sabías que papá no planeaba llevarme al altar. Miró a Victoria, luego a mí. Esa mirada me dijo lo suficiente. Estaba molesto. Mamá dijo que tu hermana estaba molesta. Todo pasó tan rápido. Me quedé helada. Así que lo sabías. Pensé que se le pasaría. Victoria puso los ojos en blanco. Mira, esto es lo que hace ella. Hace que todo suene como una escena del crimen. La miré. Hieres a la gente y llamas a su dolor drama. El pasillo quedó en silencio. Incluso mamá dejó de llorar por un respiro. Victoria se recuperó primero. Di lo que quieras. La ceremonia empieza en 2 minutos. Sin papá, todo el mundo se preguntará qué hiciste para que tu propio padre se mantuviera alejado. Esa fue la parte más fea. Se había imaginado los susurros, el espacio vacío, mi cara tratando de no romperse. Lo había disfrutado y lo había llamado verdad. La coordinadora apareció, nerviosa y pálida. Sara, la música está lista cuando tú lo estés. Victoria levantó la barbilla. Vamos entonces. Muéstrale a todo el mundo lo fuerte que eres. Miré a mamá. ¿Dónde está él? Ella no pudo responder. Entonces la puerta lateral se abrió detrás de ella. Mi padre entró y la expresión de su cara me dijo que ya sabía que se había equivocado. Edward Miller parecía más viejo que esa mañana. No arrepentido, no valiente, solo más viejo. Como si el peso de lo que había hecho hubiera llegado a su cuerpo antes de llegar a su boca. Estaba de pie en la entrada lateral con su traje oscuro, una mano cerca del picaporte, los ojos moviéndose de mi a Victoria a mamá a Eleanor, luego al suelo. La confianza de mi hermana se rompió al instante. Papá, dijo, ¿por qué estás aquí? Esa pregunta destruyó cada excusa que él podría haber ofrecido. No llegó tarde por accidente. Había estado en otro lugar porque Victoria esperaba que se quedara allí. Papá tragó. Vine a hablar con Sara. Victoria dio un paso hacia él. Ya hablamos de esto. Se encogió al escuchar hablamos y vi el patrón claramente. Ella no pidió apoyo. Lo reclamó. Lo miré. ¿Ibas a dejarme allí esperándote? Abrió la boca, pero no salió nada. Mamá susurró, Edward, por favor. Eleanor estaba a mi lado, silenciosa y firme. Papá finalmente dijo, iba a entrar antes de que empezara la música. Casi me reí. ¿Antes de que empezara la música o después de que hubiera aceptado que no ibas a venir? Su cara se tensó. Tu hermana estaba muy molesta. Es el día de mi boda. Lo sé. ¿Lo sabes? Mi voz se mantuvo baja, pero el pasillo pareció inclinarse hacia ella. Me llamó 5 minutos antes de la ceremonia y dijo que te elegiste a ella. No que te habías retrasado, no que había un malentendido. Dijo que elegiste estar con ella. Papá cerró los ojos por medio segundo y supe que había escuchado esa frase antes. Tenía miedo, dijo. ¿Miedo de qué?
Victoria intervino. ¿De perder a su familia? ¿De ser apartada mientras todos te adoran hoy? Nadie te apartó, dije. Estabas en mi cortejo nupcial. Como decoración, espetó, como prueba de que eres la hermanita perdonadora. Papá levantó una mano. ¿Basta? Pero la palabra no tenía poder porque siempre la usaba después de que el daño ya estaba hecho. Lo miré de nuevo. ¿Qué te dijo ella? Se frotó la cara. Dijo que sentía que la estábamos reemplazando. Que esta boda era sobre tu nueva vida y la gente de tu trabajo y que se sentía humillada. Así que, tu solución fue asegurarte de que yo me sintiera así en su lugar. Parecía herido, como si mi claridad fuera injusta. Estaba tratando de mantener la paz. Esa frase aterrizó como una bofetada. Era la oración familiar. Mantén la paz. Quédate callada. No molestes a Victoria. No hagas que papá elija. Sé más fácil. Sé más fuerte. Sé menos. Eleanor finalmente habló. La paz que depende de que un hijo trague el dolor no es paz. ¿Es un entrenamiento? Papá parecía avergonzado. Esto es un asunto de familia. Se convirtió en más que eso cuando su hija necesitaba un adulto y usted eligió la conveniencia. Victoria se rió con dureza. Ahora la directora de escuela nos da una lección. Eleanor no la miró. Mantuvo sus ojos en mi padre. Un niño nunca debería tener que volverse de bajo mantenimiento para ser amado. Las palabras se movieron por el pasillo como un trueno silencioso. La mandíbula de papá se movió, pero no respondió. Recordé cada vez que me llamaban madura cuando en realidad estaba abandonada. Cada vez que me elogiaban por entender cuando había dejado de esperar protección. Cada vez que Victoria explotaba y recibía consuelo mientras yo me mantenía tranquila y era olvidada. Papá, le dije, le dijiste que siempre hago las cosas emocionales y difíciles. Sus ojos se dirigieron a Victoria. Ahí estaba. Estaba frustrada. ¿Lo hiciste? Dije, tú y yo hemos tenido tensión. Victoria espetó. Dijiste que ella siempre convierte todo en una prueba. La miré. Gracias. Su rostro cambió cuando se dio cuenta de que me había ayudado. Papá se puso pálido. Sara, no quise decir eso así. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? No tenía respuesta. Di un paso más. Recompensas a quien grita más fuerte y castigas a quien se calla. Luego llamas difícil a la que se calla cuando finalmente habla. Mamá lloró más fuerte. Por favor, cariño. ¿El vino? Está aquí ahora. Me volví hacia ella. El vino porque la historia podría hacerlo quedar mal, no porque yo estuviera herida. La cara de papá se arrugó, pero esta vez no lo salvé de la vergüenza. Necesitaba sentirla. Si no me hubiera enterado, pregunté, ¿habrías venido a mí antes de la ceremonia y me lo habrías dicho tú mismo? El silencio fue completo. Papá bajó la vista. Mamá se tapó la boca. Victoria lo miró fijamente, insegura. Ese silencio respondió con más honestidad de la que él jamás lo haría. Me habría dejado esperar. Me habría dejado preguntarme. Victoria se recuperó primero. Dile. Exigió. Dile que me elegiste porque te necesitaba. Papá no la miró. Tampoco me miró a mí. Mi hermana había usado la debilidad de mi padre como un arma, y él se la había entregado porque era más fácil que convertirse en el padre que yo necesitaba. La coordinadora se acercó. Sara, realmente necesitamos empezar. Miré hacia las puertas cerradas. Durante años, había imaginado caminar por ellas con mi padre. Ahora entendí que el pasillo ya no se trataba de tradición. Se trataba de la verdad. Papá debió haber sentido el cambio en mí porque el pánico rompió su vergüenza. Déjame llevarte al altar, dijo. Las palabras deberían haber sanado algo. Una vez lo habrían hecho, una vez las habría agarrado como pan, diciéndome que él había recapacitado, que las familias cometían errores, que lo importante era que estaba aquí ahora.
Pero de pie en ese pasillo con la crueldad de Victoria todavía resonando en mis oídos y el silencio de mi padre todavía respondiendo la pregunta que no haría, entendí la diferencia entre un regalo y un intento de rescate. No se ofreció porque me hubiera protegido. Se ofreció porque las puertas estaban a punto de abrirse y la gente vería lo que había hecho. No, dije. Papá parpadeó. ¿Qué? Mamá jadeó. Victoria lo miró fijamente y luego comenzó a sonreír como si mi negativa fuera otra herida que ella podría disfrutar. Sara, dijo papá suavemente. La forma en que usaba mi nombre cuando quería perdón antes de una disculpa. No hagas esto. Lo miré cuidadosamente. Este era el hombre que me enseñó a escanear las habitaciones en busca de decepción antes de la alegría. El hombre que recordaba las citas de Victoria, las sesiones de fotos, los desamores, los lanzamientos, los estados de ánimo y las emergencias, pero olvidaba mis noches de premios, mi graduación de consejería, mi primer día en la escuela donde ayudaba a los niños a sentirse vistos. No era un monstruo. Eso lo hacía más difícil. Era un padre que me amaba en teoría y me fallaba en la práctica, luego esperaba que la teoría fuera suficiente. No puedes interpretar la paternidad en el último minuto, dije. Mamá me tomó la mano. Todavía es tu padre. Me aparté suavemente. Entonces debería haber actuado como tal antes de que hubiera una audiencia. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Había esperado lágrimas, no límites. ¿Y qué? Vas a castigarlo para siempre porque te dije la verdad. No me dijiste la verdad, dije. Arreglaste una humillación y la llamaste honestidad. Estás siendo dramática. No, estoy siendo clara. Miró a papá. Di algo. Pero papá solo se quedó allí, finalmente aprendiendo lo que se sentía al querer un lugar junto a alguien y no tener permitido reclamarlo. La coordinadora susurró que las puertas debían abrirse. Los invitados estaban esperando. David estaba esperando. Mi futuro estaba esperando. Y mi familia no tenía derecho a retrasarlo. Me volví hacia Eleanor. Ella se había mantenido en silencio, con las manos juntas, los ojos llenos, pero firmes. Pareció sorprendida cuando mi mirada se posó en ella, como si nunca se hubiera imaginado a sí misma en el centro de este momento. Por eso la quería allí. Ella nunca me había amado para una audiencia. Eleanor, dije, con la voz temblorosa. ¿Caminarías conmigo? Sus ojos se abrieron. Sara, tú estuviste allí cuando mi padre faltó a la ceremonia de becas. Firmaste la recomendación que me ayudó a entrar a la universidad. Me enviaste libros cuando me convertí en consejera. Me enseñaste que los niños que se sienten no queridos no son indignos. Hoy me dijiste que no tenía que desaparecer de mi propia vida. Las lágrimas llenaron sus ojos. Si alguien me lleva al altar, dije, debería ser alguien que apareció antes de que alguien estuviera mirando. Mamá sollozó en sus manos. Papá se puso pálido. La cara de Victoria pasó de la incredulidad a la rabia. ¿Vas a reemplazar a papá con una directora jubilada? Siseo. ¿En tu boda? No, dije. Estoy eligiendo a la persona que me trató como si importara cuando no había nada que ganar. La risa de Victoria se quebró. Todo el mundo pensará que estás haciendo una patética declaración. Bien, dije. Quizás algunas declaraciones necesiten hacerse. Papá dio un paso adelante. Sara, por favor, no me avergüences así. Vi a la niña pequeña dentro de mí queriendo protegerlo del dolor incluso después de que él no la protegió. Luego dejé que esa niña pequeña descansara. No te estoy avergonzando, dije. Me niego a ocultar lo que elegiste. Eleanor me ofreció lentamente su brazo. Su mano temblaba. La mía también. La música cambió, rica y solemne, y los invitados comenzaron a levantarse al otro lado. Victoria miró de mí a Eleanor a papá, buscando el control y sin encontrarlo. Su sonrisa desapareció por completo. Las puertas se abrieron. Papá bajó la cabeza y no pudo levantar la vista. Puse mi mano en el brazo de Eleanor, levanté la barbilla y di un paso adelante. No caminé hacia mi futuro como la hija que dejaron atrás.
Caminé como la mujer que ya no podían controlar. En el momento en que entramos en la sala de ceremonias, el aire cambió. El pasillo había sido estrecho y envenenado por viejas heridas. Pero dentro de la biblioteca restaurada, todo era luz dorada, madera pulida, flores blancas y filas de personas volviéndose hacia mí con sonrisas que lentamente se convirtieron en confusión. Pude sentir la pregunta moviéndose entre los invitados. ¿Dónde estaba mi padre? ¿Por qué Eleanor Jones caminaba conmigo? ¿Por qué mi madre parecía haber estado llorando? ¿Por qué Victoria estaba de pie cerca de la entrada lateral con una cara como cristal a punto de romperse? Por un segundo, la vieja vergüenza me subió a la garganta, diciéndome que explicara, me disculpara, hiciera que todos se sintieran cómodos. Luego Eleanor apretó mi brazo bajo mi mano y susurró, «Sigue caminando». Así que lo hice, paso a paso. Los susurros se desvanecieron detrás de la música. Miré hacia adelante y vi a David de pie en el altar con su traje azul marino, firme y tranquilo. Su rostro cambió en el instante en que comprendió. No parecía avergonzado. No miró a mi padre en busca de permiso para leer la habitación. Me miró como si mi dolor no me hiciera menos digna de alegría. Cuando llegamos a él, Eleanor puso mi mano en la de David. Luego me besó la mejilla y susurró, «Nunca fuiste difícil de amar». Tragué un sollozo. David lo escuchó y movió su pulgar suavemente sobre mis nudillos. «Te tengo», susurró. La ceremonia comenzó, cálida pero cuidadosa, y por un tiempo la habitación se estableció en el ritmo de una boda. Palabras sobre amor, compromiso, elegirse el uno al otro todos los días. Podía sentir a papá en algún lugar detrás de mí, pero no me volví. No dejaría que sus arrepentimientos robaran el frente de mi mente. Cuando llegó el momento de los votos, David fue primero. Habló de construir un hogar donde el silencio nunca sería un castigo, donde la ternura no tendría que ganarse, donde dos personas podrían ser fuertes sin estar solas. Dijo que amaba la forma en que escuchaba a los niños que se sentían invisibles porque yo sabía el costo de la invisibilidad. Dijo que casarse conmigo no era rescatarme de mi pasado, sino unirse al futuro que yo ya había luchado por construir. Cuando terminó, había lágrimas en más de una cara. Luego fue mi turno. Había escrito votos suaves y cuidadosos semanas antes, pero la mujer que estaba allí ahora no podía hablar solo con suavidad. Miré a David y dije, solía pensar que el amor significaba ser fácil de elegir. Pensé que si pedía menos, perdonaba más rápido y me callaba el tiempo suficiente, las personas que me lastimaban finalmente me verían. Pero el amor verdadero no te hace competir por un lugar en la mesa. El amor verdadero no usa tu paciencia como permiso para descuidarte. El amor verdadero aparece, dice la verdad y protege tu dignidad cuando nadie está mirando. Los ojos de David se llenaron, y por primera vez ese día, mi corazón se estabilizó. Entonces la voz de mi padre irrumpió desde atrás. «¿Sara?» La habitación se quedó en silencio. Me volví lentamente. Papá estaba cerca de la última fila, agarrando el respaldo de una silla. Mamá estaba llorando a su lado. Victoria estaba cerca del pasillo lateral, congelada de furia. Papá me miró, luego a los invitados. «Hoy le fallé a mi hija», dijo. Un murmullo se extendió por la habitación. «Y no solo hoy». Victoria reaccionó como si la hubiera abofeteado. «Papá, para». No lo hizo. Dejé que el miedo me hiciera cruel. Dejé que la ira de una hija excusara mi negligencia hacia otra. Me dije a mí mismo que Sara era lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor, y eso fue cobardía. Mi pecho se apretó. Había querido esas palabras durante años, pero escucharlas allí no borró el dolor. Lo expuso. Victoria se apresuró. «Esto es ridículo. Ella los está manipulando a todos. Siempre ha querido parecer la víctima». Las cabezas se volvieron. La gente la estaba viendo ahora. No a la estilista de bodas pulcra. No a la encantadora hermana mayor. A ella. David dio un pequeño paso delante de mí, de pie conmigo, pero sin bloquearme. «Esta ceremonia no es tuya», dijo con calma. Victoria lo miró fijamente. «No me hables como si yo fuera el problema».
Eleanor se volvió desde la primera fila. Una hermana que la amara habría protegido este momento. Victoria se sonrojó. Claro, la Santa Sara y sus rescatadores. La voz de papá volvió, más baja esta vez. Basta, Victoria. Esa palabra aterrizó de manera diferente ahora. Por una vez, llegó antes de que pudiera terminar de destruir algo. Ella lo miró como si se hubiera convertido en un extraño. La estás eligiendo a ella. Papá parecía devastado, pero no apartó la mirada. Estoy eligiendo la verdad. La habitación se quedó en silencio. Victoria abrió la boca, pero no salió nada. El poder que había tenido durante años dependía de que papá la protegiera de las consecuencias. En ese momento, él se detuvo. Me volví hacia David. Me voy a casar ahora, dije. El oficiante asintió. David y yo intercambiamos anillos con manos temblorosas y corazones claros. Cuando nos declararon marido y mujer, los aplausos se elevaron como algo más grande que una celebración. Sonó a alivio. Sonó a testimonio. Sonó como el momento en que una habitación llena de gente entendió que no había caminado por el pasillo sola en absoluto. Después del beso, pensé que lo peor había pasado. David y yo caminamos de regreso por el pasillo mientras los invitados se levantaban, aplaudían, lloraban y sonreían como personas que sabían que acababan de presenciar algo que recordarían durante años. Afuera, en el patio, la recepción brillaba bajo guirnaldas de luces cálidas con rosas blancas en las mesas y ladrillos viejos bajo nuestros pies. Por unos minutos, me permití creer que el día podría simplemente volver a ser hermoso. David me tomó la mano como un ancla. Eleanor estaba rodeada de invitados que le agradecían, y cada vez que escuchaba a alguien decir que había hecho lo correcto, otro nudo en mi pecho se aflojaba. Pero Victoria no había terminado. La gente como mi hermana no pierde el centro de atención en silencio. O dominan la sala o la queman por notar a alguien más. La vi cerca del borde del patio, hablando bruscamente con papá mientras mamá estaba entre ellos con ambas manos levantadas, todavía tratando de mantener unida una paz que ya se había derrumbado. Al principio, me di la vuelta. Quería mi primer baile. Quería cenar. Quería una hora en la que mi matrimonio importara más que el daño de mi familia. Entonces la voz de Victoria se elevó. Me humillaste por ella. El patio se quedó en silencio. Papá parecía exhausto, pero algo en él había cambiado. Quizás la vergüenza finalmente había hecho lo que el amor debería haber hecho años antes. Dijo, no, Victoria, te humillaste a ti misma. Las palabras cayeron como una puerta que se cierra. Victoria lo miró fijamente, luego se rió con incredulidad. Después de todo lo que he hecho por esta familia, la estás defendiendo a ella. Papá dijo, estoy admitiendo que le fallé. Tú me fallaste. Ella espetó, dejaste que te reemplazara con una directora de escuela frente a todos. Eleanor estaba a solo unas mesas de distancia y bajó la vista, no por vergüenza, sino por tristeza. Una invitada, una mujer dueña de una empresa de eventos local, le preguntó en voz baja a Victoria, ¿es cierto que llamaste a la novia antes de la ceremonia y le dijiste que su padre la había abandonado? El rostro de Victoria cambió. En un segundo, se dio cuenta de que esto ya no era una discusión familiar a puertas cerradas. Esto era un desastre profesional. El mundo de las bodas que ella quería impresionar estaba escuchando. Eso no fue lo que pasó, dijo demasiado rápido. Sara lo distorsionó todo. Di un paso adelante antes de que David pudiera detenerme, aunque él se mantuvo cerca. Entonces, ¿qué pasó? Victoria miró a su alrededor. Los invitados estaban mirando. Papá estaba mirando. Por una vez, mamá no interrumpió para suavizar la verdad. ¿Quieres la historia?, dijo Victoria, temblando de rabia. Bien. Estaba harta de ver a todo el mundo actuar como si fuera una santa inocente. Se hace la pequeña y herida y todo el mundo cae en su juego. Solo quería que papá demostrara que yo todavía importaba. Ahí estaba, no una disculpa, una confesión disfrazada de autocompasión. Mi miedo me abandonó. Sí importabas, dije. Importabas lo suficiente como para ser invitada a este día.
Importabas lo suficiente como para estar a mi lado, pero querías que me humillaran porque compartir el amor nunca ha sido suficiente para ti. Su rostro se retorció. ¿Crees que ganaste? La miré con calma. Esto nunca fue un juego para mí. Por eso perdiste. Ella avanzó con otro insulto listo, pero los compañeros de trabajo de David y el gerente del lugar se interpusieron entre nosotras. Nadie la tocó bruscamente. No necesitaban hacerlo. Su propio comportamiento había sido suficiente. El gerente dijo: «Señora, es hora de que se vaya». Victoria miró a papá, esperando el viejo rescate. Él no se movió. Ese fue el verdadero castigo. No ser escoltada. No los susurros, no los invitados decidiendo en silencio no contratarla nunca. El verdadero castigo fue que la persona que siempre la protegió de las consecuencias finalmente la dejó enfrentarlas. Fue sacada por la puerta lateral, todavía gritando mi nombre, todavía tratando de convertirse en la víctima de un incendio que ella misma había encendido. Cuando la puerta se cerró, el patio se sintió diferente. No perfecto, solo honesto. Papá se acercó a mí más tarde, después del primer baile y después de que David y yo finalmente comimos 2 bocados de cena. No pidió un perdón que importara. Se paró a unos metros de distancia y dijo: «Ahora lo veo. Sé que verlo tarde no borra lo que hice». Lo miré durante mucho tiempo. Una parte de mí quería correr a sus brazos porque las hijas no dejan de querer a los padres solo porque los padres fallen. Pero otra parte de mí sabía mejor que intercambiar un momento honesto por una reparación instantánea. «Si quieres una relación conmigo», dije, «no puede construirse sobre mi silencio. No puedes llamar drama a mi dolor. No puedes usar la palabra familia para hacerme aceptar la falta de respeto. Y no recuperas el papel que perdiste hoy con una disculpa». Sus ojos se llenaron. «Entiendo. Tal vez sí. Tal vez no. El tiempo lo diría, y yo no probaría su remordimiento por él». Mamá también vino, llorando suavemente, y le dije la verdad con palabras más suaves. Mantener la paz pidiendo a la persona herida que se calle no es paz. Es permiso para que el daño continúe. Más tarde, Eleanor hizo un brindis. Levantó su copa y dijo: «Todo niño merece adultos que aparezcan, y todo adulto debería aprender que el amor no se demuestra con el control, sino con la constancia». El patio se quedó en silencio, luego se llenó de aplausos. Esa fue la lección que me llevé. La familia nunca debería enseñar a un niño que el amor debe ganarse a través del silencio. El amor verdadero da a las personas dignidad, seguridad y espacio para ser íntegras. Establecer límites no es venganza. A veces es una educación para todos los que observan porque enseña que el respeto, la responsabilidad y la honestidad emocional importan más que las apariencias. Cuando David y yo bailamos bajo las luces, miré hacia el pasillo donde una vez pensé que caminaría abandonada. En cambio, había caminado con la persona que se había ganado ese lugar a través de años de lealtad silenciosa. Victoria intentó hacer de mi boda una historia de rechazo. Fracasó. Mi padre intentó llegar tarde y aún así reclamar el honor. Perdió ese derecho. Y yo me fui esa noche no como la hija que rogaba a personas rotas que la eligieran, sino como la mujer que finalmente comprendió que ser elegida por las personas equivocadas no vale la pena perderse a sí misma.